Recorriendo Zacatecas presenta historia, cultura, tradiciones, personajes. Recorriendo Zacatecas. Este espacio. Una representación de la manera como apareció la Virgen. Ahí están los personajes que fueron los testigos de este suceso. El señor que trae el arado era don Diego González, arrendatario de esta hacienda, del puesto del Capulín.
y el personaje que está atrás de él era su hijo, de don Diego. Era un niño de 12 años que era el sembrador en el momento en que encontraron a la Virgen. Él se llamaba Pedro González. Y este otro personaje que está aquí era yerno de don Diego González, y él era el que se encargaba de arrear el par de bueyes que tiraban la yunta. Y de aquí pasamos a ver la galería de cuadros al óleo que nos representan los pasajes más importantes de la historia de la aparición de la Virgen. El primero es lo mismo que vimos aquí. El segundo es cuando ya una vez que el arado sacó la imagen, la raíz donde estaba la imagen, ellos la separan de la raíz. El que sigue es cuando ellos se la llevan a su choza, a la casa donde vivía don Diego, y allí con ellos duró por espacio de 15 años hasta que vino el dueño de la hacienda. El que sigue es cuando ya vino el dueño de la hacienda y le recogió a la Virgen a don Diego para traérsela de allá de su casa en el puesto del Capulín a la capilla de la hacienda. Una vez que ya estaba aquí la Virgen, entonces el que sigue es cuando el dueño de la hacienda, el señor Felipe Cayetano de Medina y Saravia, vio que venía mucha gente a visitar a la Virgen y la capilla de la hacienda era muy chiquita. Además, él consideró que la imagen de la Virgen necesitaba algo más digno, y le está dando la orden al administrador de la hacienda que el granero más central, el granero central del casco de la hacienda, lo acondicionara como templo para dedicárselo a la Virgen, de tal manera que el templo que tenemos no se construyó originalmente como templo, era uno de los graneros de la hacienda. Cuando estaban haciendo ese trabajo, hubo la necesidad de tumbar la capilla de la hacienda, porque ahí es donde quedó el caracol para subir al coro y al campanario. Entonces se llevaron las imágenes a la Casa Grande, lo que es la presidencia municipal, y allí se dio el suceso de la decoración de la Virgen. Es el siguiente cuadro. El que sigue es otro episodio, pero ese ya sucedió a principios del siglo XIX, para ser exactos, en 1804, que la dueña de la hacienda en ese tiempo pone en subasta la hacienda, y un hijo de ella que era muy devoto de la Virgen no quería que la imagen pasara a manos de otros dueños y ni el lugar donde ella apareció. Pero bueno, ya la señora había decidido y era la que mandaba. Entonces él manda por la imagen de la Virgen para llevársela a su residencia a México. Era su pretensión. Es cuando la Virgen no quiso irse. Ese carruaje, ahí está en el arroyo donde se atoró el carruaje, donde se hundieron las llantas del carro y ya las mulas no la pudieron sacar. Después de que les dio muchas muestras de que ella no quería irse, bueno, esa es otra historia que les platicamos cuando vienen a visitar. Exacto. Con todo detalle, ¿verdad? Sí. Entonces, el cuadro final es cuando ya la gente que iba acompañando a la Virgen para despedirla en la puerta oriente de la hacienda, porque la hacienda tenía 3 puertas. La norte salida a Zacatecas, la sur salida a Aguascalientes y la oriente salida a México, parte de la ruta de La Plata o Camino Real de Tierra Adentro. Y ya cuando ellos, las personas que vinieron por la Virgen, comprobaron, se convencieron totalmente de que no podían llevársela, se la regresan a la gente y la gente se regresa con ella a ponerla otra vez en el templo. Y bueno, el cuadro grande al óleo de la Virgen, que a diferencia de la del Tepeyac, tiene los 2 angelitos que representan
a los dos personajes que vinieron a hacer la decoración, que por como se dieron el suceso de la aparición de esos personajes y luego cómo desaparecieron, la gente comenzó a decir que eran dos ángeles que habían venido a hacer ese trabajo y se representan de esa manera. Maestro, muy buenas pinturas. ¿Quién fue el autor de este tipo de pinturas? Es también un artista del municipio, un artista zacatecano y villagarciense. Es el señor Miguel Zacarías Ortiz, de la comunidad de Aguagorda, Villagarcía, Zacatecas. Muy buenas imágenes. Sí. Y es un gran pintor también él. Sí. Y abajo de los cuadros, sí, al óleo, tenemos esa galería de fotografías de imágenes tomadas en el momento del incendio y después del incendio y después cuando se empezó a restaurar el templo, que todo esto tardó un año. Ese día la Virgen hizo varios milagros, pero sí, tenemos las muestras de uno. A esos objetos que están en aquel anaquel, esos objetos son los floreros y candeleros que estaban junto con la Virgen en el altar, expuestos igual. Ahora la Virgen ya está dentro de un capelo, pero en ese tiempo estaban así, igual como estaban los floreros y los candeleros. Fue tanta la magnitud del incendio, sí, que estos objetos son de bronce, y el bronce, para que se funda, se necesitan más de 400 grados centígrados. Y la madera, para que arda, con menos de 200 grados centígrados, con las puras radiaciones del calor, la madera arde. La Virgen es de madera. Exacto. Y solo quedó como está en la primera fotografía, que nomás quedó sucia. En cambio, los floreros y los candeleros, que eran de bronce, ya vimos cómo quedaron fundidos. ¿Cuál duda de ese milagro? Pues aquí en esta galería lo que vemos fotografías, y aparte en la parte de abajo vemos la fecha en la que fueron supuestamente tomadas las fotos. Sí, esa es una galería de fotografías de diferentes etapas de la vida de Villagarcía. ¿Cuál es la foto más antigua? Son las dos que están allá al fondo. Sí. Son las dos que decimos que son de 7 años después de que se dio salieron las primeras cámaras. ¿Estas dos fotos? Estas, miren, de aquí abajo. Estas dos. Aquí, esta es una parte esta está tomada de sur a norte. Allá al fondo se alcanza a verla, apreciar poquito la torre de la iglesia, del templo. Era un domingo a la salida de misa, y esta está tomada de norte a sur. Aquí es donde está el Jardín Morelos. Todavía no había nada de jardín. Exacto. La única que existía era la torre, y apenas tenía un año de construida, la torre del reloj. Entonces, se construyó digamos que estas dos fotos fueron tomadas en el mismo año, 1892. En 1892. Las cámaras fotográficas salieron en 1885. Y para 1892 ya había fotografías. Pues para definir quién las tomó, pues ahí sí está difícil. Encontré quién las tomó. ¿Quién las tomó? Fue un doctor francés, sí, que vino de Francia, sí, a las minas de Pinos, Zacatecas. Sí. En el Museo de Pinos hay más fotografías de ese doctor, y él fue el que tomó, él fue el que trajo la primer cámara de allá de Europa a la América, y a mí me llamaba mucho la atención, sí,
porque precisamente en ese año yo estaba, en 1959, Sí. estaba yo, en 1960, estaba yo en quinto año con el profesor Olivares, y un día nos dio esa clase de la fotografía, de ese invento. A la siguiente semana llega un tío mío que él salía en los fines de semana a vender gabanes y cobijas, y cada vez que llegaba del viaje llegaba con mi mamá y a decirle, ya vine, y esa vez le dijo, ¿qué crees que allí encontré en Pinos? Y le dice mi madre, ¿qué sería? Dice, y sacó 2 fotografías tamaño postal, eran estas. Órale. Dice, mira, allá las encontré en Pinos. ¿Cuánta historia? Sí, y yo tenía la duda, precisamente porque luego relacioné, dije, hacia 7 años del descubrimiento de las cámaras, ya hay fotografías de Villa García, pues todavía fuera de la Ciudad de México, de Guadalajara o cualquier otra ciudad más importante, pero Villa García. Villa García, sí, es algo, entonces, algo sorprendente, ¿eh? Sí, entonces, siguiendo la pista, pues allá encontré que ese doctor francés fue el que las tomó. Órale, muy importante. Sí. Bueno. Y sí. Ya para finalizar, aquí tenemos unas pequeñas muestras que también nos sustentan el origen de la industria textil en Villa García. Sí. Con esta piedra, con piedras como esta, no es la única, estas las usaban para raspar las pencas de maguey, porque cuando los españoles llegaron a esta región, ellos ya tejían, pero ellos no tejían la lana, tejían la fibra del maguey, con estas piedras así que tienen filo, y para agarrarlas así, raspaban las pencas del maguey para sacarle la fibra. Con esta taravilla la torcían, iban torciendo las fibras del maguey, iban haciendo el cordón, y el cordón lo iban enredando aquí mismo, por eso tiene estas salientes para que no se desgranara a los lados. Le iban dando vuelta, y también por eso tiene el eje más cargado a un lado que a otro para que pueda dar vuelta. Oh, qué interesante. Y ellos, los telares, les llamaban telares de estaca. Ponían 4 estacas en el piso del tamaño que querían la pieza, y allí ponían el pie, y luego con estas agujas que hacían de las costillas de los animales que cazaban, las hacían anchas así para poderle meter el hilo, hacerle el ojo grueso y meter el hilo, y curvas para ir entretejiendo, y hacían sus piezas, las faldas y los pectorales para las mujeres. Órale, muy interesante. Sí. Ya cuando los franciscanos vinieron y los vieron tejer, ellos ya habían visto los telares allá en Europa y trajeron la muestra de allá. No, pues sí, terminamos con la primera sala. Con la primera sala. Dedicada a la Virgen de Guadalupe del Agostadero. En las vitrinas, sí. Las 2 primeras vitrinas, estos son documentos de la época virreinal, de autos de unos que solicitaban un matrimonio. Y estos 4 documentos son autos que se realizaron para regresarle su libertad a una de las esclavas que trabajaban en la hacienda. Y estos son parte del expediente, de todas las diligencias que se hicieron por parte de la comisión que mandó el arzobispo de México del Santo Oficio de la Inquisición para certificar el milagro de aparición de la Virgen. Si alguien lo duda, aquí nomás visita el museo y vea estos documentos que fueron hechos en 1748. ¿Están escritos en español? Es castellano antiguo. Oh. Es otro tipo de escritura y otro tipo de lenguaje, ¿verdad? Más diferente, sí, al que nosotros manejamos actualmente. Bueno, entonces en esta primera sala, fíjense todo lo interesante que encontramos. Fotografías antiguas,
documentos antiguos y piezas muy importantes. En la segunda sala tenemos una muestra de arqueología y una muestra de paleontología y de numismática y algunos otros objetos. Antes de entrar a esa sala, aquí vemos una fotografía. Es una fotografía aérea que tomaron. ¿En qué año sería, maestro, esta fotografía? En el 68, en el año de 1968. Vale. No, pues muy interesante. Bueno, pues vamos a recorrer la segunda sala. Aquí en esta vitrina tenemos fotografías, unas fotografías de Zacatecas, cómo quedó después del combate de la toma de Zacatecas. El Teatro Calderón con todas las puertas y los vidrios rotos. Después del combate, cuando ya ganaron los ejércitos constitucionalistas, que se juntan los tres ejércitos en la plaza principal de Zacatecas, frente a lo que era Palacio de Gobierno, los tres ejércitos del general Francisco Villa, de Felipe Ángeles y de Pánfilo Natera. Y estas son fotografías, pues, también de los generales de la Revolución. Acá tenemos una fotografía de Plutarco Elías Calles con su secretaria. ¿Y por qué tenemos a Plutarco Elías Calles con su secretaria? Porque su secretaria era zacatecana. Zacatecana, ya era originaria de Sombrerete, Zacatecas. Órale, muy interesante. Una fotografía también de cómo era Zacatecas a finales del siglo XVIII. Y aquí otras fotografías de Zacatecas antiguo y del maestro Francisco Goitia. En esta vitrina tenemos varios niveles. En el nivel de abajo hay molcajetes encontrados. Todo lo que ven aquí en esta vitrina, o en esta sala, y sobre todo en esta vitrina, todo es encontrado aquí dentro del municipio de Villa García. Nada es de otro municipio. Esos molcajetes son diferentes y fueron encontrados aquí. Un pedazo de metate y en el segundo nivel es la muestra de paleontología, que les digo que son fragmentos del cráneo de un mamut, y una muela, la que está en medio, es la muela de mamut. Y acá tenemos un muestrario de las piezas que elaboraban ellos para la cacería y diferentes usos. Las hachas esas grandotas, como esa negra que está hasta allá al fondo, era para romper los huesos de los animales grandes cuando los destazaban. Y hay agujas de hueso, hay la piedra con que le hacían las perforaciones a las piedritas que se colgaban ellos a los dijes. En fin, casi cada una de esas piezas tiene una función diferente. Por ejemplo, estas piedras como esa roja, era con las que desollaban los animales. El caracol con el que llamaban, ese fue encontrado en el Cerrito del Tepeyac, que era el lugar donde ellos se reunían, y con ese caracol llamaban a las familias que estaban dispersas por este lugar para tener sus reuniones. En fin, todo esto así, cada piedra de estas tenía una función. Esa, por ejemplo, esa larga que parece un obelisco, esa era su brújula. Tiene 4 esquinas y cada esquina representaba uno de los 4 puntos cardinales. Como ellos eran seminómadas, aquí nada más pasaban la temporada de verano, y ya en el invierno ellos se iban a pasar el invierno a la costa, viajaban al estado de Nayarit. Cada año eran como las golondrinas, cada año hacían ese viaje. Entonces de allá trajeron ese caracol, porque ese es caracol de mar. Exacto. Entonces
Y a veces que amanecían desubicados con esa piedra, ponían una esquina hacia el lado donde sale el sol y ya ubicaban los otros puntos cardinales. Esa era su brújula. Y Muy así interesante. cada piedra tenía su función. Su función. Y de los otros, en esta otra vitrina de acá, pues aquí tenemos algunas piezas también. Allá hay un collar de hueso hecho por los indígenas. Y algunas piedras y esta cara. Y bueno, tenemos una colección en Montesa. Había un señor que su oficio era hacer sellos y él iba dejando un catálogo antes de entregar el sello, iba dejando marcado el sello. Y hay sellos de Lagos de Moreno, de León, Guanajuato, de diferentes partes de donde venían a mandarle a hacer los sellos. En esas hojitas era donde él plasmaba los sellos que él hacía. Hay unos libros antiguos abajo, y este libro grande, era de los de la hacienda, del administrador de la administración de la hacienda, donde iban registrando los esquilmos, la parte que le tocaba a la hacienda de la cosecha y los animales que había, el ganado que había. Muy interesante. Y bueno, esa colección de billetes que está aquí son los primeros billetes que se hicieron en la República Mexicana, ya con valor en toda la República y en el extranjero. Es cuando ya Porfirio Díaz puso el Banco de México. Acá vemos más billetes más antiguos. Estos son antes de esa época. Estos son billetes de cuando cada estado tenía su dinero y cada gobernante. Y las monedas también igual. Hay unas que están mochadas porque si usted contaba nada más con una moneda de 20 centavos y iba a comprar un objeto que costara 10 centavos, como no tenían feria y usted tampoco traía, entonces la mochaban por la mitad y cada mitad valía 10 centavos. Muy interesante. Sí. Hay una bala de cañón y hay ese manómetro que era el que le marcaba el tiempo a los músicos, a los pianistas. Le marcaba los compases. Vemos aparte documentos por acá de este lado. Sí, esos documentos los conseguimos en el Archivo Histórico de Zacatecas. Por ejemplo, estos documentos son los autos del contrato de compraventa cuando Conchita Moncada, la última dueña de la hacienda, le vende al municipio el fondo para el municipio en el año de 1892. Muy interesante. Sí, y este mapa, por ejemplo, es también de fines de 1800, y ese mapa es del estado de Zacatecas, donde vienen todos los pueblos que tenían el servicio de telégrafo, y ya está ahí Villa García. Villa García ya tenía también... ¿Eso en qué año fue? A fines de 1800, principios de 1900. Y este proyector de cine, que fue de los primeros que nos lo obsequiaron una persona ya del estado de Nuevo León. Muy bien. Trae su película, trae su cinta, y en este estuche vienen refacciones y vienen otras 6 cintas de película de cine mudo. Muy interesante. Sí. Vamos a pasar pues a la tercera sala. Entonces pasamos a la tercera sala. Sí, antes de abandonar esta era la oficina del administrador de la hacienda. Muy bien. Y este es el patio principal de la casa. Esta pila no era una pila para almacenar agua, era un adorno de la casa, era una fuente.
y esa fuente la hacían funcionar solo con la fuerza de gravedad. El depósito y la noria de donde canalizaban el agua hasta acá por un acueducto hecho con tubos de barro, que después vamos en el recorrido vamos a verlos. Están por allá, por la calle que va al Panteón. Con el declive que tiene allá es más alto, ya llegaba aquí con cierta fuerza. Esta todavía la llegué yo a ver funcionar. Y para darle el nivel al agua y no ahogar al chorro, tiene una compuerta, y esa compuerta descargaba, llevaba el agua a descargar allá a otra pila que había frente de lo que es la torre del reloj público. Y de esa manera, de allá llevaban agua a los peones, y de esa manera aquí le mantenían el nivel a esta pila para que no ahogara el chorro del chorrito del agua y estuviera levantado durante todo el día. Muy bien. Estas habitaciones de aquí abajo eran las que ocupaba la servidumbre de la casa, porque la familia de los administradores vivía en la segunda planta, a donde vamos vamos a pasar ahorita. Entonces vamos subiendo los escalones para subir a la segunda planta del museo. Ya vimos la primera sala, la segunda, y nos dirigimos a la tercera sala. Y para eso pues hay que subir unos escalones y los vamos subiendo. Esta casa cuenta con varias muestras de lo antiguo que era. Por ejemplo, en aquella viga hay una polea, un carrillo. Ese se usaba para colgar los faroles que iluminaban las escaleras. Era necesario porque por el carrillo corría la cuerda para bajarlo y prender las velas, y también para apagarlas. Y en esta parte pues seguimos viendo fotografías antiguas de Villa García. Y esta era una parte importante de la casa. Era como si hubiera sido la sala de cabildos. Aquí era donde se reunían todos los administradores de las haciendas que integraban el mayorazgo a tratar sus problemas que tenían en la hacienda y a buscarle solución. Aquí era donde sesionaban. Exacto. Nada más que ya no tenemos acceso porque ya está muy peligroso. Están muy malas condiciones ya. Bien, nos seguimos dirigiendo por lo que fue la anterior, la Casa Grande. De esta parte se aprecia gran parte de lo que era el casco de la hacienda. Todos aquellos eran graneros. Ahí donde se ven esos árboles en esas plantas, era lo que era la casa de Esquilmos, donde vivía don Ventura Flores. Exacto. Y vamos a pasar a lo que era la recámara de los administradores, tercer sala del museo. Y vamos a empezar por mostrarles los muebles más antiguos, los que son más antiguos que la misma hacienda, el casco de la hacienda. Es esta mesa redonda, que son de origen francés, de fabricación francesa. Es esta mesa, es este sillón, que aún conserva su tapiz original, que en lugar de hule espuma como que utilizan ahora, es pura fibra, puro pelo de animal, puras cerdas. Ya las mesas negras, como donde está esta lámpara y todo eso, ya son de la época y ya de aquí del país. Hay unos adornillos y de las que forman parte de esas 4 piezas francesas son la mesa, el sillón y estos esquineros. Esos 2 esquineros son parte de esa. Este aparato que tenemos aquí pues ya es muy conocido, pero es un destilador de agua. Aquí purificaban ellos su agua
Aquí vaciaban el agua en esta cavidad y le daban esta forma para canalizar la gota hacia la vasija de abajo. El agua cuando iba pasando por los poros de la piedra iba dejando ahí las impurezas, y ya cuando llegaba al recipiente pues ya estaba más purificada. Estos muebles pues ya son más recientes. Es una consola con las que hacían los bailes en la época del rock and roll, y este es un mueble de mediados del siglo pasado. Es un televisor de bulbos. ¿De qué año sería más o menos ese De televisor? 1954. De ese año es este mueble. Y esta figurilla pues también es importante. Me decían los dueños de esta casa que era Conchita Moncada, la última dueña de la hacienda. Cuando nos visitan, Sí. aquí les platicamos una leyenda de esta muchacha. Sí. Bueno, es historia, ¿verdad? Exacto. Las leyendas son un 90-95% de historia y un 5 o un 10% de fantasía que la gente le pone para hacer la leyenda. Pero tiene una historia muy bonita y se desarrolló aquí en esta sala. En esta sala. La mayor parte de esa historia. ¿Qué A ver. tiene esa sala? Es todos los implementos originales que utilizaban para hacer la melcocha. Está el extractor con el que separaban la semilla de la tuna para extraer el jugo de las tunas. Separaban el jugo y la semilla. Y están las cucharas de madera con que sacaban la espuma y levantaban para irle dando el punto a la miel, al jugo de la tuna, hasta que quedaba como la jalea o la mermelada de tuna. Y las bateas que usaban también de madera para golpear la melcocha y hacer el queso de tuna y las panelas. Y hay unas ruedas también ahí de una volanda y con su eje todavía, y hay unas masas de las carretas de las conductas que pasaban por aquí por el Camino Real de Tierra Adentro, que llevaban el cargamento de lingotes de oro y plata que acuñaban en la Casa de Moneda de Zacatecas.